A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Un día de otoño, un hombre, junto a la tumba de quien fuera su enamorada, sacó un revólver para terminar con su vida. A su lado se encontraba un amigo que le arrebató el arma y le salvó en el último momento. El hombre que iba a suicidarse se llamaba Adolfo Hitler y el amigo que le salvó la vida era Rudolf Hess. Desde entonces, la amistad entre estos dos personajes se hizo indisoluble y Rudolf Hess se convirtió en el lugarteniente de Hitler a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, ante la derrota sufrida por el nazismo en el campo de batalla, los sobrevivientes de aquella aventura lunática fueron llevados a juicio en la ciudad de Nuremberg. Rudolf Hess, el destacado dirigente nazi, afirmó en las entrevistas que había perdido la memoria y que no podía responder por nada de lo que le acusaban. Por ejemplo, Hess no recordaba el rostro de su madre, ni de su padre, y tampoco podía identificar a sus dos hermanos. No tenía registro en su memoria de cómo era la casa en la que había vivido, y no sabía nada acerca de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, un día como hoy, 1 de diciembre de 1945, toda aquella farsa se vino al suelo y Hess fue llevado a juicio. Solo en ese momento admitió que había mentido y que nunca había perdido la memoria. Todo se aclaró un día como hoy. Y en esa ocasión, una vez más, los pueblos del mundo recordamos que en la historia, la desmemoria no es admisible. En sucesos, un día como hoy. Titulares. Lenín Moreno conocerá si es llamado a juicio por el caso Sinohydro en diciembre del 2025. Observatorio de Enfermedades Catastróficas denuncia desabastecimiento de medicinas. Judicatura destituye por tercera vez a ex juez de Yaguachi que falló a favor de Jorge Glass. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Telesucesos. Adelante con la información. Lenín Moreno conocerá si es llamado a juicio por el caso Sinohydro en diciembre del 2025. La causa por supuesto cohecho en la contratación de la hidroeléctrica de la Coca-Cola Sinclair entra en una etapa decisiva. El 8 de diciembre del 2025, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, comunicará si el expresidente Lenín Moreno y otros 23 procesados son llamados o no a juicio luego de que la audiencia preparatoria quedara suspendida casi 3 meses atrás mientras el magistrado analizaba lo expuesto durante varias semanas de diligencias. En la fase de evaluación, el entonces fiscal encargado Wilson Toainga pidió que el conjuez llame a juicio a todos los procesados. La investigación se centra en un presunto esquema de corrupción vinculado al contrato otorgado a la empresa china Sinohydro, responsable de levantar la central Coca-Cola Sinclair, una obra ejecutada en el gobierno de Rafael Correa por cerca de 20 mil millones de dólares. La Fiscalía presentó 28 elementos de convicción comunes y 602 individuales para sustentar su pedido. Con la renuncia de Toainga será el fiscal general encargado Carlos Leonardo Alarcón quien participe en la lectura de la resolución. Toainga detalló que la trama investigada gira en torno a la adjudicación del contrato financiado con un crédito chino. Según la teoría fiscal, Moreno, cuando se desempeñaba como vicepresidente, habría intervenido para asegurar la participación de Sinohydro, cuyos representantes en el país eran el empresario Conto P., su hija María P. y su yerno Javier M., también procesados. La Fiscalía sostiene que funcionarios y empresarios habrían acordado favorecer a Sinohydro a cambio de beneficios económicos. María Daniela Conde, la nueva gerente subrogante de Petroecuador. 2 días después de que Leonard Brun renunció a la gerencia de Petroecuador, la petrolera estatal anunció la designación de su reemplazo, María Daniela Conde.
Petroecuador pasa por un momento crítico con su peor cifra de producción petrolera desde el 2010 y con una reducción del cerca del 80% en inversión de la empresa estatal. Conde es una economista formada en la Universidad San Francisco de Quito con una maestría en Economics Management en el London School of Economics, que ha pasado por varios cargos dentro del aparato estatal, por ejemplo, el Viceministerio de Hidrocarburos que lideró hasta julio pasado. También se ha desempeñado como subsecretaria general de Acción Estratégica de la Presidencia y como coordinadora del Instituto de Inteligencia de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según expone en su cuenta de LinkedIn. Desde inicios del año, el presidente Daniel Noboa la ha asignado con varios decretos, como delegada de la presidencia en varios directorios. En el sector privado, se desempeñó como analista de la firma McKinsey & Company durante 2 años, hasta 2024. Según el comunicado de Petroecuador, en esta empresa privada, Conde trabajó impulsando proyectos de transformación energética, infraestructura y digitalización en América Latina. Observatorio de Enfermedades Catastróficas denuncia desabastecimiento de medicinas. El drama de miles de pacientes con enfermedades catastróficas vuelve a encender las alarmas del país. El Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas expuso una radiografía crítica del sistema público de salud marcada por escasez de medicinas, disminución del presupuesto y fallas médicas que derivan en judicialización. Los hospitales públicos operan hoy con niveles de abastecimiento catalogados como alarmantes. El observatorio detalla que en los centros del Ministerio de Salud Pública, MSP, el promedio llega apenas al 55% en medicamentos de alta complejidad, mientras que en el IES alcanza un 65%. Según el organismo, todo hospital con menos del 68% se considera en estado crítico. El problema se agrava en ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca, donde varios hospitales registran rangos inferiores a lo mínimo aceptable. El Hospital Teodoro Maldonado del IES apenas llega al 42.5% y el Eugenio Espejo del Ministerio de Salud Pública reporta solo un 27% de abastecimiento. Estas cifras, según el boletín, afectan especialmente a pacientes con enfermedades raras, huérfanas y de alta complejidad. A esto se suma la caída del presupuesto estatal para medicamentos entre el 2023 y el 2025. En ese periodo el monto pasó de $438 millones a 336 millones, una reducción del 24%. En 2025 el Ministerio de Salud Pública destina el 90% de su presupuesto al gasto corriente, dejando menos del 10% para medicinas e insumos, un escenario que el observatorio califica de insostenible y riesgoso. La falta de insumos y la presión sobre los servicios de salud también han derivado en errores graves en la atención. Las fallas en protocolos médicos son parte de un patrón documentado por la organización durante los últimos meses. La ausencia de respuestas institucionales está empujando a los pacientes a la vía judicial. A nivel nacional se han presentado 48 acciones de protección por vulneración del derecho a la salud. Organizaciones indígenas rechazan sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en Imbabura. Las organizaciones del pueblo quichua de Imbabura expresan su rechazo a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para este viernes 28 de noviembre del 2025 en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Aseguran que esta decisión representa un agravio directo hacia sus pueblos y comunidades. También la consideran una falta de respeto y una burla que desconoce su realidad y su memoria reciente. Las organizaciones recuerdan que durante el paro nacional de 2025, Imbabura vivió hechos de extrema violencia. Afirman que la represión ordenada por el presidente Daniel Noboa dejaron heridos, mutilados, torturados, perseguidos y asesinados. Señalan que la Asamblea Nacional no reaccionó ante estos hechos y que guardó silencio. No exigieron investigaciones, no pidió responsabilidades, no escuchó a las víctimas y en su lugar aplaudió la política de bonos asistencialistas del gobierno. Por esto sostienen que quienes callaron ante este derramamiento de sangre indígena y popular no tienen ahora autoridad moral para llegar a su territorio. Las organizaciones agregan que la Asamblea tampoco ha respondido a los problemas más urgentes que enfrentan las comunidades de Imbabura.
Mencionan la alarmante desnutrición infantil, la explotación laboral y los abusos sistemáticos que la agroindustria comete ante miles de trabajadores y trabajadoras. También recuerdan las carencias históricas que afectan a las unidades educativas rurales y a las urbanas populares. Sostienen que la presencia de la Asamblea en Imbabura no representa un acto de compromiso con la provincia, la califican como una estrategia de marketing político y un derroche de recursos públicos. Judicatura destituye por tercera vez a ex juez de Yaguachi que falló a favor de Jorge Glass. El ex juez de Yaguachi, John Rodríguez Mindiola, fue destituido por tercera ocasión por el Consejo de la Judicatura durante la sesión realizada este jueves 27 de noviembre del 2025. La resolución se originó en la actuación del ex magistrado el 9 de junio del 2023, cuando restituyó los derechos políticos de Glass y autorizó su participación en las elecciones anticipadas de agosto de ese año. John R. dispuso informar al Consejo Nacional Electoral sobre su decisión, levantar los impedimentos que pesaban sobre Glass para ocupar cargos públicos y comunicar esa medida al Ministerio del Trabajo. Para esa fecha, el ex vicepresidente tenía sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita y cohecho. El Consejo de la Judicatura concluyó que la actuación del ex juez contravino el tercer inciso del artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esa conducta configuró la falta gravísima de error inexcusable establecida en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura explicó que aunque el sancionado ya no es parte del servicio judicial, esta medida asegura que si presenta una acción contenciosa, administrativa o constitucional, no le baste con revertir una sola destitución, sino todas para dificultar su retorno al sistema de justicia. Rodríguez, de la Unidad Multicompetente de Yaguachi Guayas, perdió su cargo el 24 de agosto del 2023 por haber restituido los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass. María Emilia Sánchez es la nueva reina de San Francisco de Quito. La capital ya tiene nueva soberana. María Emilia Sánchez Ceballos, psicóloga de 25 años, fue elegida reina de San Francisco de Quito en la gala desarrollada la noche de este jueves en el Teatro Bolívar, en el Centro Histórico de Quito. La elección, organizada por la Fundación Reina de Quito, reunió a 10 candidatas quiteñas de entre 19 y 26 años. El evento inició a las 8 de la noche y se realizó con teatro lleno, convirtiéndose en uno de los actos que marcan oficialmente el inicio de las celebraciones de las fiestas de Quito. Sánchez presentó como propuesta social Mente Abierta, un proyecto que vincula dos problemáticas que ha marcado en su trabajo profesional: la desnutrición crónica infantil y sus efectos en el neurodesarrollo de la salud mental. Según explicó, la iniciativa busca intervenir en barrios del sur de Quito como Quitumbe, Chillogallo y San Martín de Porres, donde ha observado niñas y niños que crecen con carencias nutricionales y al mismo tiempo con estigmas alrededor de su bienestar emocional. Las brigadas de Mente Abierta contemplan jornadas para detectar vulnerabilidades, ofrecer educación alimentaria, suplementación con micronutrientes y actividades familiares orientadas a fortalecer el vínculo afectivo y la salud mental de los menores. La nueva reina remarcó que su objetivo es que Quito sea una ciudad con niños fuertes y con una mente abierta, articulando el trabajo de profesionales de la psicología, nutrición y organizaciones comunitarias para sostener el proyecto durante su periodo como soberana. En el marco del Día Mundial de la Limpieza del Ambiente, Tesalia CBC y la iniciativa Galápagos Guardians, liderada por Itchon, participaron junto a medios de comunicación en una jornada de intervención ambiental en las riberas del río San Pedro, donde voluntarios, expertos ambientales y representantes de ambas organizaciones trabajaron en la recolección, clasificación y análisis de residuos sólidos. Esta acción marca el inicio de una alianza estratégica de 5 años para reducir la contaminación fluvial y proteger la biodiversidad de las Islas Galápagos. Vamos con la nota. Con el propósito de proteger los océanos y conservar uno de los mayores tesoros naturales del país, Tesalia CBC y Etchon, a través del programa Galápagos Guardians, anunciaron una alianza estratégica de 5 años enfocada en la reducción de la contaminación plástica que afecta a los ecosistemas acuáticos de Ecuador y las Islas Galápagos.
Bueno, en ICION nosotros tenemos una de nuestras mayores apuestas, que es el proyecto Galápagos Guardians, que tiene como objetivo principal reducir la contaminación por plásticos en los ríos un 30%, para evitar que estos plásticos que están en las fuentes hídricas se dirijan hacia el ecosistema marino y a través de las corrientes lleguen a las Islas Galápagos. Este es un esfuerzo único en el país para poder conservar las islas a través de una mejora en la gestión de residuos. La jornada contó con la participación del equipo técnico de Galápagos Guardians. Los residuos fueron organizados en categorías como plástico reciclable y no reciclable, textiles y otros materiales. Con ICION y Galápagos Guardians, en Tesalia CBC tenemos la convicción de que el cuidar el entorno asegura también la protección de nuestro futuro. Y estamos comprometidos con el ambiente y con una responsabilidad compartida. Así que hoy estamos celebrando esta alianza en donde estaremos protegiendo las Islas Galápagos. La meta es la reducción del 30% de contaminación que se origina en todo el ecosistema acuático, desde los ríos, los océanos, y vamos a evitar que estos lleguen a las Islas Galápagos. En el río San Pedro, donde se desarrolló la primera intervención, es una fuente hídrica de gran valor ecológico y social, afectada por grandes niveles de contaminación. Su cercanía con la planta de producción Tesalia CBC en Machachi refuerza la integración del compromiso ambiental dentro de sus instalaciones industriales, promoviendo modelos de producción responsables y sostenibles. De esta manera, Tesalia CBC e ICION reafirman su visión compartida de proteger los océanos, impulsar la economía circular y catalizar un impacto positivo para las personas y el planeta, demostrando que la colaboración multisectorial es el camino hacia un futuro más limpio y sostenible para el Ecuador y sus islas encantadas. Para Telesucesos, Shirley Saltos. Ecuador negocia con Estados Unidos un acuerdo de nueva generación. El ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, Luis Alberto Jaramillo, confirmó este 28 de noviembre de 2025 que el 50% de la oferta exportable del Ecuador ya ingresa a Estados Unidos sin la sobretasa del 15% vigente desde agosto de 2025. El gobierno de Daniel Noboa busca ampliar este beneficio en un acuerdo de nueva generación que incluye inversiones y cooperación. Este beneficio aplica a 105 productos ecuatorianos, parte de un universo de 1.500 ítems que Estados Unidos propone en sus negociaciones. Según Jaramillo, estos 105 productos corresponden a los bienes que Ecuador exporta con mayor frecuencia y representan cerca del 50% de la oferta exportable nacional, incluyendo cacao, café, banano, pitahaya, mango, piña, flores y productos pesqueros. Asimismo, señaló que Ecuador presentó a Washington una propuesta para incluir la otra mitad de su oferta exportable en este alivio arancelario. El documento está en análisis político en Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano espera una decisión lo antes posible, aunque Jaramillo evitó ofrecer una fecha. Este proceso forma parte de un acuerdo que, según el ministro, va más allá del comercio, es un acuerdo de nueva generación, dijo, porque también abarca inversiones, cooperación en seguridad, defensa y asuntos geopolíticos. Ecuador participa en la negociación por invitación de Estados Unidos y es uno de los 25 países incluidos. Un nuevo proyecto sobre ciberseguridad se discute en la Asamblea. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, dominada por Acción Democrática Nacional, prevé aprobar la próxima semana un proyecto de ley sobre ciberseguridad que luego será enviado al Pleno para que sea debatido y votado. Los asambleístas aseguran que el objetivo es dar forma a un marco jurídico mejor estructurado para enfrentar las vulnerabilidades de los sistemas tecnológicos que son parte cotidiana del funcionamiento de entidades públicas, privadas y de las personas en general. El borrador de la ley propone reformar 6 cuerpos normativos: la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, la Ley de Educación, la Ley de Comunicación, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Tránsito y la Ley de Telecomunicaciones. La propuesta no solo se centra en la prevención y aplicación de mecanismos de seguridad informática a nivel de entidades públicas y empresas privadas que ofrecen servicios o manejan información ciudadana crítica. También apunta al ciudadano común,
por lo que el borrador plantea reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La Autoridad Educativa Nacional incorporará en la malla curricular contenidos sobre seguridad digital, uso responsable de la tecnología, identificación de riesgos en línea y buenas prácticas de higiene digital. Esto incluye temas como el ciberacoso y otras modalidades de violencia que se pueden producir en las redes como el grooming, sexting, privacidad de la información y desinformación. También incluye una reforma a la Ley de Comunicación para destinar 1 hora diaria no acumulable para la transmisión de programas oficiales de teleeducación, cultura, salubridad, derechos y seguridad digital. Una semana andina contra la desnutrición crónica infantil se institucionaliza en Ecuador. El Ministerio de Salud Pública este viernes 28 de noviembre de 2025 en la provincia de Santa Elena institucionalizó la Semana Andina de Lucha contra la Desnutrición Infantil. Esta propuesta surge como una iniciativa regional impulsada por el Organismo Andino de Salud en el convenio Hipólito Unanue y articula esfuerzos entre Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. Según la cartera de Estado, la instauración de la Semana Andina contra la Desnutrición Crónica Infantil busca recordar la importancia de la primera infancia y fortalecer la respuesta integral frente a la problemática. La iniciativa se enmarca en el Plan de Intervenciones Priorizadas para el Abordaje de la Desnutrición Crónica Infantil 2025, que promueve acciones coordinadas, políticas públicas más sólidas, empoderamiento comunitario y prácticas familiares saludables. Durante la jornada, autoridades y especialistas participaron en el conversatorio La Niñez nos une, compromisos nacionales y andinos para prevenir la desnutrición infantil. Analizaron la articulación entre las políticas nacionales y las intervenciones comunitarias, además del aporte de la inclusión y la protección familiar en la reducción de la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 5 niños y niñas menores de 2 años. Se trata de un problema de salud pública. En el caso de la desnutrición crónica infantil hay secuelas claras: desarrollo físico deficiente, mortalidad y enfermedades infecciosas, dificultades de aprendizaje y deficiencia en el rendimiento escolar, enfermedades no transmisibles también. En Radio Sucesos estuvo Mauro Tejada, analista económico y tributario, y hace un balance económico y tributario en estos 2 años de gobierno y los retos que se vienen para el 2026. Escuchemos lo que dice. Hay cifras alentadoras. El primer semestre del 2025 cerró con un crecimiento del PIB de aproximadamente 3.8%. Digamos, si bien es cierto, son indicadores macroeconómicos que reflejan la salud del país, de la economía del país. Sin embargo, tenemos justamente este tema que mencionabas, Andrea, ¿no es cierto? El tema de la evolución del empleo se mantiene, digamos, constante respecto de esta falta de empleo desde el 2019, básicamente. Sin embargo, las cifras macroeconómicas nos hacen tener una proyección positiva. Habría que ver cómo el equipo económico del gobierno justamente logra trasladar estas buenas cifras macroeconómicas al sector real, a la generación de empleo, a la generación de inversión. Y me parece que el punto interesante no solamente parte desde el crecimiento del PIB per se, sino también en el incremento de las ventas. Recientemente, el Servicio de Rentas Internas hacía alusión que el país ha vendido más o menos 187,000 millones de dólares, un 10.9% de crecimiento respecto del año 2024, y son cifras alentadoras, ¿no es cierto? De alguna u otra manera, lo que refleja esto es que el comercio se ha dinamizado, es el sector que más ha crecido con alrededor de 80,000 millones de dólares. El tema de las exportaciones, por ejemplo, también ha tenido una incidencia importante dentro de este número de ventas que ha logrado el Ecuador. Sin embargo, me parece que justamente el tema de generar empleo, ¿no es cierto?, es una de las dinámicas que el gobierno tiene que prestar bastante atención. Bueno, eso es importante. Vamos a ver cómo se proyectan los siguientes meses. Claro, hace un año teníamos el problema de los apagones y cualquier comparación, por ejemplo, que se pueda hacer entre 2025 y 2024, cuando estamos en pleno apagón, siempre van a ser cifras positivas, ¿no? Lo importante es que ese crecimiento, esas ventas que se reportan, sea algo sostenido para decir, bueno, nuestra economía ya no está dando un efecto rebote, sino que realmente está creciendo. ¿Cuándo podríamos decir, Mauro, que estaría creciendo nuestra economía? ¿Qué signos tendrían que haber?
Bueno, y la apreciación que tienes, André, es muy buena, porque al final del día lo que está ocurriendo en este primer semestre y lo que llevamos del segundo es justamente el famoso efecto rebote. Después de una contracción económica de 2 puntos porcentuales en el 2024, el crecimiento de este 3,8 básicamente está reflejado por ese efecto rebote que normalmente tienen las economías después de un proceso de contracción. Y ahí radica justamente, ¿no es cierto?, la posibilidad inmediata que tiene el equipo de gobierno de mantener estas cifras positivas a lo largo del tiempo, en el corto, mediano y largo plazo. Y ahí hay algunos temas que me parecen importantes que debería empezar a trabajar el gobierno, que es justamente posibilitar, ¿no es cierto?, este tema de la inversión. No solamente la inversión extranjera, sino la inversión pública. Lastimosamente, las cifras de inversión de gasto público que tenemos en este momento, si bien es cierto, no podemos hacer ese comparativo con otros gobiernos en donde había un excedente de dinero importante, el precio del petróleo a 110, 115 dólares el barril. Sin embargo, me parece que al final del día hay elementos sobre los cuales tiene que trabajar el equipo económico del gobierno, la ministra de Economía, el ministro de la Producción, tienen que establecer cambios estructurales respecto de cómo debería manejarse, ¿no es cierto?, sobre todo la política productiva en el país. Este tema de acuerdos comerciales con Canadá, con Corea, me parece que de una u otra manera alientan justamente a esta posibilidad inmediata. Ahora, hablando de la deuda pública, Mauro, porque recientemente estuvo la ministra Saria Moya en una entrevista en Teleamazonas y bueno, ella decía que la deuda pública es manejable, ha crecido, pero que es sostenible todavía. Y bueno, la deuda pública, de acuerdo a la ministra, se ubica en el 47% del PIB. Según ella, es un nivel manejable y está lejos de representar un riesgo. ¿Cuál es su criterio sobre esto? Bueno, una deuda pública que no solamente está relacionado con esos valores que tenemos que pagar, ¿no es cierto?, y saldar a nivel interno, sino también con aquella deuda pública externa, ¿no es cierto?, que es la que se lleva el mayor peso. Más o menos las cifras respecto de este endeudamiento externo que tiene el país son aproximadamente 60,000 millones de dólares, solo capital, lo que implica que en este 2025 y lo que viene del año 2026 tengamos que desembolsar como país alrededor de 4,000 millones de dólares única y exclusivamente en intereses. Si bien es cierto, hay un indicador, ¿no es cierto?, que permite evaluar esta deuda respecto del PIB, que es básicamente la producción, que es básicamente la generación de riqueza en el país, y que las cifras son, más allá de lo que pueda decir la ministra, en realidad preocupantes. Es una proporción que si lo hacemos, que normalmente hacemos la comparación con otros países de la región, ¿no es cierto? Si regresamos a ver a Colombia y Perú, que son nuestros países cercanos, esta proporción es radicalmente menor, ¿no? Sin embargo, más allá de que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, tengamos que saldar estas obligaciones, en algún momento habrá que regresar a ver cómo podemos generar mayores ingresos para que puedan alentar estas obligaciones, tanto a nivel interno como a nivel externo. Harold Burbano, ministro de Trabajo, estuvo en Radio Sucesos. Habla sobre el consenso entre el sector empleador y el trabajador en beneficio de los trabajadores del país. Vamos con la nota. El Ministerio de Trabajo es un ministerio que siento la ciudadanía lo palpa bastante lejano. Piensan que es un ministerio muy administrativo, en donde uno va a hacer trámites, una suerte de SRI. Entonces, mi idea ha sido llegar y acercar primero a la autoridad a los funcionarios. ¿Para qué? Para que puedan también acoplarse y hacerse al proyecto de gobierno del presidente Daniel Noboa, que es tener tanto a los funcionarios públicos como a la ciudadanía cerca de los servicios. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo tiene un papel, un rol social súper fuerte. La relación con la ciudadanía, con los actores de la relación laboral, valga la redundancia, es importante. ¿Por qué? Porque en el Ecuador cada familia necesita tener por lo menos una persona con empleo formal para garantizar la cobertura de sus necesidades básicas insatisfechas. En esa lógica tenemos 3 grandes líneas de trabajo para el próximo año.
La primera es hacer más eficiente los servicios del ministerio. Eficiencia implica también reducir cargas administrativas que le puedan generar costo a las empresas, y ese costo puede ser trasladado a mejorar el salario, a mejorar la empleabilidad. La segunda gran línea es acercarnos a las organizaciones sindicales, especialmente, tenerlas como aliados estratégicos, no del gobierno, sino del Estado nacional. ¿Por qué? Porque las organizaciones sindicales son el corazón de la relación laboral, especialmente los sindicatos fuertes del sector público. En ese sentido, estamos abriendo las puertas para ellos también mejorarles las condiciones de servicio que tiene el Ministerio de Trabajo hacia ellos. Nosotros lo que hacemos es reconocer directivas, lo que hacemos es gestionar su vida jurídica, y claramente todo esto tiene que ser muy transparente. No tiene que haber discrecionalidad en estos temas. Y por otro lado, también el rol que juega el ministro, o sea, personalmente yo como autoridad, al acercarnos a la ciudadanía. Y finalmente, y creo que tiene mucho que ver con las dos primeras líneas, es la lucha contra la corrupción. Nosotros lo que queremos es hacer un ministerio que brinde servicios a la gente de manera transparente, porque esto lo que hace es generar empleabilidad. El momento en el que tienes menos carga administrativa, en el momento en el que tú ves un servicio transparente en el Ministerio de Trabajo, puedes lograr vincular formalmente a la gente. Y para ir cerrando esta respuesta, hemos visto algunos datos. Por ejemplo, 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo formal. 5 de cada 10 ecuatorianos, en cambio, tienen ingresos, pero no tienen la garantía total de sus derechos. Entonces vamos a abrir mesas de diálogo para poder hacer una reforma laboral adecuada, iniciando ya en el 2026, reformas fuertes a nivel legal, reformas fuertes a nivel infralegal, pero siempre en contacto y en conversación con los diferentes sectores. Hablemos de lo que se está conversando ya en el Consejo de Salarios, de el posible aumento del salario básico unificado entre 10 y 20 dólares. ¿De dónde sacamos ese valor, Harold, y qué se puede esperar de que se llegue a un consenso en este Consejo, que normalmente desde que tengo memoria nunca llegan a un acuerdo? Pero bueno, ¿cómo va todo? Bueno, a ver, primero tuvimos una reunión el día lunes para que me conozcan, presentarme tanto con los representantes de los trabajadores como los representantes de los empleadores. Yo siento que hay condiciones de lado y lado para poder llegar a un acuerdo. Sería, me parece, una gran muestra para el país. En un momento en donde necesitamos unidad, más allá de lo que pueda verse en ideología política o en pensamiento más social. Lo que queremos es mostrarle a la ciudadanía que trabajo conjunto es la forma en la cual vamos a lograr los objetivos. Les he planteado eso, esa es mi expectativa. Mi expectativa es que con los datos que hemos escuchado y que ya los voy a compartir, podamos llegar a un análisis técnico de que realmente es lo que se puede lograr como aumento del salario y poder llegar a un acuerdo. Por ejemplo, el Ecuador ha crecido este año, se ha recuperado en materia económica. Tenemos un crecimiento de cerca del 3.8%, cuando la expectativa era mucho menor conforme a las proyecciones del Banco Central el año anterior. Tenemos una inflación acumulada que es de las menores de la región, 1.24% de inflación acumulada. Tenemos una perspectiva de crecimiento el próximo año que es menor claramente a la de este año por la relación que hubo 2024-2025. El año anterior hubo una recesión fuerte, y que va a llegar al 2% más o menos. Con estos tres datos tenemos las fórmulas claras que nos ha dado la OIT, y el dato real oscila entre 10 y 15 dólares. Podríamos estirar un poco, claramente, por eso yo había planteado ser prudente. No va a ser mayor a 20 dólares, eso sí es claro. Los últimos aumentos se pedía 100 dólares de aumento, ¿no? Hay diferentes sectores que están poniendo propuestas sobre la mesa. Siempre sus colegas suelen picar y decir, mire, el FUD está diciendo que quiere 100 dólares, ¿no? Y nosotros vamos a escuchar todas las propuestas de todos los sectores, estamos abiertos a recibirlas, pero en este caso hay que ser bastante técnicos. ¿Por qué? Porque esto repercute en la vida de cada una de las familias del país. El momento en el que un empleador no pueda sostener un empleado, haría que esa familia se quede sin el ingreso. Y por otro lado,
lo que queremos hacer y mejorar es también sostener el promedio de ingreso de las familias en el país. Nosotros tenemos un promedio de ingreso de 1.6 salarios básicos unificados por cada familia de 4 integrantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el ingreso promedio mensual de una familia de 4 integrantes es de cerca de $800 mensuales. El momento en el que tú le pones mayor carga económico-financiera al empleador, esto se reduce, cuando lo que queremos es buscar que este promedio aumente. Es decir, nosotros tenemos la perspectiva de que de aquí a 2, 3 años podamos lograr que las familias tengan un promedio de 2 salarios básicos como ingreso mensual. Con eso se podría cubrir de manera tranquila la canasta básica unificada y podría también verse que necesidades básicas insatisfechas y que son prioritarias como salud, educación, puedan garantizarse. En Impacto Informativo, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, habló sobre la investigación de los contratos en el tema de salud. Escuchemos lo que opina. Le remitimos una comunicación acompañada de un expediente, el mismo que le entregamos el 4 de agosto al entonces ministro de Salud y al entonces presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Lama. Estos expedientes creemos que deben estar en manos de la vicepresidenta porque ella está encargada del Frente de la Salud. ¿Qué le entregamos en ese expediente? Pues el listado pormenorizado de aquellos proveedores de salud que en los últimos 8 años por lo menos se han provisto de $240 millones en al menos 240 procesos, y estos procesos han sido irregulares. Yo me atrevería a decir que estamos hablando de un asalto, porque son proveedores cogidos a dedo, sin subastas inversas, con mecanismos arbitrarios e irregulares. Y creemos que la vicepresidenta que está al frente de este tema tan importante debe tener conocimiento, puesto que ni el ministro ni el doctor Lama les interesó revisar estos expedientes. Esa es la primera circunstancia de entregarle esta comunicación, que acompaña a una segunda inquietud. Antes de eso, doctor Rodas, estos proveedores son del sistema de salud y también del IES. Claro, del IES y del sistema de salud, que rotan y que han estado allí organizados como mafias igualmente organizadas durante mucho tiempo, y que en el acto colusorio con determinados funcionarios han venido trabajando, y que sería una barbaridad que en medio de la crisis que vive el sistema de salud y la emergencia, nuevamente se les contrate a ellos. Esa es la primera parte entonces de la comunicación. La segunda tiene que ver con un pedido y debido a una preocupación de la Comisión Nacional Anticorrupción, en el sentido de que en el IES se aprobó de manera urgente, por decirlo menos, y nada transparente, para que una empresa denominada Halbert sea beneficiaria con un contrato de $37 millones, porque supuestamente esta empresa de lo que se preocuparía es de agendar las citas, de llevar el sistema de las historias clínicas, etcétera, pero es una empresa que no tiene ninguna experiencia en aquello, que ya en el Ministerio de Salud tuvo serios traspiés, y que por lo tanto nos parece que también esto va a generar condiciones y dificultades para aquellas personas que intenten agendar una cita por lo menos. ¿Qué hace esta empresa? ¿Qué es lo que se conoce en la Comisión Anticorrupción? ¿A qué se dedica esta empresa? Bueno, parece que están comenzando a funcionar recién, y parece que no se dedican sino a tener una serie de propuestas, pero sin ninguna experiencia. Y lo que nosotros miramos es que no puede el tema de la salud, que finalmente es la vida de los ecuatorianos, estar en manos de improvisaciones, o improvisaciones en la conducción desde los portafolios correspondientes o del IES. Ya hemos visto que aquello no funcionó con la distribución de unos cartones, y unos cartones que no contenían medicamentos, finalmente, de lo que se conoce, y evidentemente con el manejo inescrupuloso de recursos. Jugar con la vida de los ecuatorianos no tiene sentido.
Si el asunto es de la emergencia, que todos sabemos que es, hay que dar un tratamiento al tema con gente que tenga conocimiento, que tenga una decisión política de enfrentar el tema de la mejor manera y que lo hagan con transparencia. De tal manera que estos son los elementos generales que lo hemos planteado en la comunicación a la vicepresidenta, en la expectativa de que ella los retome, los procese y sirva para la gestión que está cumpliendo. Ahora, eso no es solamente para que sea del conocimiento de quien en este momento dirige el sistema de salud, que es la vicepresidenta de la República. La idea es, y por la gravedad de los datos que usted revela, investigarlos. Es decir, que la propia vicepresidenta disponga pues un buró ahí de investigación. Por cierto, ¿algunos de esos procesos ya están en la Contraloría? Bueno, lo que le hemos entregado es un acumulado todavía aleatorio. Fíjese usted lo complicado que es el asunto en manejo de recursos en el tema de salud, que todos estos procesos, quiero decirle, han sido llevados ya por nosotros a la Fiscalía y a la Contraloría. Lo grave es que como allí se demoran las cosas, entonces estas personas que han tenido una práctica inadecuada, irregular, siguen todavía en el sistema público de salud, constituidos en personajes que pueden ofertar los insumos médicos y los medicamentos. Nosotros le hemos entregado una carpeta en la que le decimos, el señor NN en la clínica tal obtuvo el proceso de tal manera, con un monto equivalente a tanto, y este proceso tiene el número tal en fiscalía y allí está la denuncia nuestra. Porque lo que esperamos es que no puedan ser tomados en cuenta aquellos que han delinquido durante años. Hay grupos empresariales, llamados así, que proveen a la estructura de salud del país insumos con sobreprecios, mediante convenios de pago, y es injusto que sigan las autoridades de salud favoreciéndoles. Pero además lo que usted acaba de decir es muy adecuado, pero que además investiguen. Esa es ya una circunstancia que pasa al espacio de fiscalías y de la justicia en general, en donde también la cosa es lenta. Es absolutamente lenta, porque entre el tiempo de la denuncia, el tiempo del reconocimiento de las firmas y las primeras acciones de investigación o la investigación previa, pasan 5, 6 o 7 años. De tal manera que estas personas a quienes les hemos denunciado siguen pululando en el espectro del campo de la salud, cumpliendo las fechorías que yo acabo de señalar y que todo el país los conoce. Desafíos del gobierno, artículo de Ramiro Ruiz. Hace 2 semanas fue la consulta seguida de un paro absurdo y politizado. Ahora el gobierno tiene la oportunidad de revertir su estilo de gobierno, resolviendo los problemas más apremiantes. Un esfuerzo sin prejuicios, sincero y necesario sería la conformación de una concertación nacional, inclusive con grupos políticos antagónicos como la CONAIE y la Revolución Ciudadana. Se trata de un ensayo difícil, aunque no imposible. Lidiar con el populismo requiere brío y paciencia, persistencia y aceptación, pues el populismo está presente como un tropiezo en el desarrollo. La CONAIE está atada con fuerza al subdesarrollo económico y la pobreza. Ni siquiera sospechan el significado de la libre competencia y la iniciativa individual. No tienen la visión del cambio en el país y el mundo. Además, los problemas socioeconómicos de los indígenas no han sido resueltos. Las dos fuerzas se sostienen con la dependencia al Estado y el espejismo del socialismo fracasado. Los partidos deben comprender que la lucha por el poder no debe caer en el vacío politiquero. Las organizaciones políticas y sociales pueden cobijarse con la bandera de Ecuador y dirigir la capacidad y el compromiso para resolver los problemas del país y en consecuencia servir a la sociedad. Los problemas están a la mano. Incluyen la inseguridad y violencia, narcotráfico, crimen organizado y crisis carcelaria, la crisis económica,
desempleo, pobreza, bajo crecimiento y crisis fiscal, y las consecuencias del cambio climático, crisis energética. A esto se suman problemas sociales persistentes como la desigualdad, la corrupción y la falta de acceso a servicios de salud y educación de calidad. La economía se ha recuperado por las exportaciones no petroleras y el consumo de los hogares. A pesar del crecimiento económico, permanece la pobreza, aproximadamente 26% de la población, la pobreza extrema 8.8% y la desigualdad en la distribución del ingreso. Y existe una alta tasa de desempleo, especialmente juvenil. Estas cifras reflejan un problema económico de extensos sectores del país. El coeficiente de Gini revela una distribución desigual de ingresos y la concentración de la riqueza y diferencias entre zonas urbanas y rurales, grupos étnicos y clases sociales. El país enfrenta desafíos de contracción empresarial y bajo crecimiento económico que afectan al crecimiento y la productividad. Con relación a la inseguridad y crimen organizado, Ecuador ha experimentado un aumento drástico en la violencia, con 2023 registrando el año más violento de su historia y sigue la tendencia en el 2025. Las causas contienen el narcotráfico y el control que practican las mafias en los centros penitenciarios, así como el reclutamiento de menores. La delincuencia es la principal preocupación, con impactos negativos en la economía, pérdida de puntos del PIB y la vida de los jóvenes vulnerables al reclutamiento. La crisis energética, otro desafío de Ecuador por la inestabilidad de suministro de energía. El cambio climático requiere acometida integral en unidad con otros países por su relación de impacto universal. Pese a estos problemas, Ecuador tiene fortalezas. Conserva una biodiversidad extraordinaria, potencial para energías renovables, hidroeléctrica, solar, eólica, sectores agrícolas con reconocimiento internacional y una población joven con fuerte capacidad de adaptación. Salud y educación, la falta de acceso y la calidad de estos servicios son problemas sociales hasta ahora sin remedio. Otro problema es la migración de unas 430,000 personas entre el 2019 y el 2024, unida a la inseguridad y la pobreza. Frente a este horizonte es urgente concentrar el esfuerzo en el frente social, la formulación de políticas públicas, fortalecimiento de las instituciones del Estado como garante de derechos y responsabilidades. Artículo de Ramiro Ruiz. María José Pinto y Enrique Herrería, la lucidez que necesitaba Carondelet. Simón Espinosa Cordero. Las elecciones del 16 de noviembre constituyeron una advertencia y no un simple traspié electoral. Con un gesto que no admite evasivas, el país le jaló las orejas al gobierno por haber hecho de la improvisación un estilo de ejercicio del poder y, en consecuencia, el crimen organizado que asfixia a la República ganó 100 puntos. La tragedia de la nación se volvió más negra. El país no votó contra un cuestionario, votó contra el desprecio persistente a las normas y las formas procedimentales que sostienen todo orden civilizado. En este desconcierto, la designación de la señora vicepresidenta de la República para encabezar un frente tan crítico, tan degradado, tan inhumano, tan corrupto como la salud pública es un hecho de suma importancia. La salud ecuatoriana se ha convertido en un paisaje de vergüenza, un sistema cruel donde la enfermedad se agrava por el abandono, donde el dolor se administra como trámite y donde las mafias convierten la vulnerabilidad en negocio. Es un punto de quiebre en el cual los derechos humanos son una caricatura y sin duda una prueba decisiva de una anhelada gobernabilidad. Que este frente esté comandado por una mujer de probada eficacia y honradez despierta esperanzas de salud a los enfermos sin dinero y a la patria desde hace mucho tiempo, devorada por una corrupción cínica, barrigona, alegre y despiadada. En este contexto, el nombramiento del señor Dr. Enrique Herrería Bonet como secretario jurídico de la presidencia adquiere un significado mayor del que esta designación podría sugerir. No es un enroque burocrático, sino un giro necesario. Carondelet ha debido admitir, aunque no lo confiese abiertamente, que requiere con perentoriedad de una inteligencia jurídica capaz de introducir orden allí donde ha predominado el impulso reactivo convertido en vértigo. Si Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles, le viene muy bien al joven empresario que nos gobierna la asesoría de un maestro del derecho para contener el deterioro institucional y crear una hoja de ruta al gobierno.
gobierno. La comparación de George Kennan es ilustrativa. En 1946, Kennan era un funcionario casi anónimo. Elaboró, sin embargo, el célebre Lone Telegram, que redefiniría la estrategia estadounidense frente a la Unión Soviética mediante la doctrina de la contención. Truman hizo lo que correspondía, situar la lucidez en el lugar adecuado y en el momento decisivo. Ese es en esencia el rol que hoy puede cumplir Herrería Bonet. No se le exige popularidad ni carisma, se le exige aquello que lo ha encarecido Carondelet desde hace 24 meses. Le ha faltado método, claridad y pensamiento jurídicos. Conviene, sin embargo, precisar los límites de esta expectativa. Ni la vicepresidenta ni Herrería pueden sustituir la conducción política, la estrategia económica o la arquitectura de seguridad. El gobierno necesita de varias columnas sólidas y bien alineadas si quiere sostenerse en pie. Solo así el país podrá aspirar a algo más que un repunte presidencial, el tiempo que no tiene. Tiempo para estabilizar la gestión, sostener la legalidad, defenderse del crimen y preparar lo que sí es posible, la transición estratégica hacia 2029, desintoxicando el ambiente político. En un país exhausto, ganar tiempo ya es una forma de alivio. Simón Espinosa Cordero. La Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, en coordinación con el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Mineduc, y el Ministerio de Comunicaciones y de la Sociedad de la Información, Mintel, realizaron el lanzamiento de los Retos de Innovación 2025-2026. Esta iniciativa articula la academia, el Estado y el sector privado para impulsar en los estudiantes la conciencia ciudadana, el emprendimiento y la innovación en beneficio de las ciudades. Adelante con la información. La Universidad Técnica Particular de Loja, en conjunto con el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y el Ministerio de Educación, realizaron el lanzamiento del programa Retos de Innovación 2025-2026, un programa que busca fomentar el espíritu emprendedor y creativo de jóvenes que cursan la educación secundaria y la educación de tercer y cuarto nivel. Conversamos con María Isabel Loaiza, directora de Innovación y Formación Docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien nos dio más detalles. Bueno, a partir del 2022, el Ministerio de Telecomunicaciones, el Ministerio de Educación y la UTPL unen esfuerzos para lanzar esta convocatoria de retos de innovación abierta, con la finalidad de motivar a nuestros jóvenes de bachiller y de la universidad a tener participación en los problemas sociales. De esta manera los motivamos para que diseñen prototipos, diseñen ideas que puedan ayudar a resolver los problemas o retos de nuestro país. Cada año es más sencillo, es un reto, pero también es una gran alegría porque nos coordinamos de manera muy adecuada, los ministerios, el Mintel, el Mineduc, la UTPL, y ahora pues también estamos con las diferentes cámaras de comercio de Quito, de Guayaquil, de Loja, el CITEC, todos armonizados, preocupados por la situación del país, pero con mucho optimismo y también dando la responsabilidad a la academia a través de la formación de estudiantes de bachillerato y de estudiantes de universidad para formar esos líderes que con esas ideas buenas, con esas ideas innovadoras, pueden proponer cambios, pueden vivir con responsabilidad los problemas sociales de nuestro país, pero también ser responsables de estos cambios, proponer estas nuevas propuestas, estos nuevos retos para, pues, como les decíamos, vivir en el país en el que todos soñamos, vivir en un Ecuador con todas sus riquezas, con toda esa, valorando todas las riquezas que tenemos como país y empoderando a nuestros jóvenes para que participen con responsabilidad diseñando estas ideas y estos prototipos. Está abierto para todos los estudiantes de bachillerato, matriculados desde primero hasta tercero de bachillerato. Ellos pueden participar en ideación y en cambio para los estudiantes universitarios, ellos pueden participar en la propuesta de prototipos. Es una convocatoria de retos de innovación abierta, la invitación para todos los jóvenes que tienen esos sueños, que tienen esas grandes ideas, que necesitan ser escuchados para que registren sus propuestas. Los interesados podrán inscribirse a partir del 1 de diciembre en las páginas oficiales de la Universidad Técnica Particular de Loja.
El presidente ruso ha defendido de nuevo sus demandas territoriales sobre Ucrania y desde Kirguistán reiteró que Moscú no piensa detener su ofensiva ni negociar con Kiev. Украинской стороны мы до сих пор получаем заходы о прекращении боевых действий там. Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий. Вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем. Ucrania, junto con Estados Unidos y la Unión Europea, reclama que Rusia acepte primero un alto el fuego para iniciar conversaciones. Pero Putin descartó esta opción y afirmó que Moscú quiere que Washington reconozca los territorios ucranianos ocupados por Rusia. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania está llevando a cabo registros en locales vinculados al jefe de gabinete del presidente Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak. Los registros forman parte de una investigación por corrupción que afecta a la empresa estatal de energía nuclear, pero la agencia no especificó la situación de Yermak en la misma. Yermak confirmó los registros e indicó que está cooperando plenamente con las autoridades. Los organismos anticorrupción de Ucrania afirmaron que habían descubierto que miembros del gobierno ucraniano habían cobrado sobornos de contratistas de la empresa estatal de energía nuclear Energoatom. Según la investigación, el cerebro de la trama era el empresario Timur Mindich, antiguo socio de Zelensky. En respuesta a la investigación, Ucrania puso en marcha una auditoría anticorrupción masiva de todas las empresas estatales. El comisario europeo de migración Magnus Brunner ha explicado a Euronews que la Unión Europea y sus Estados miembros deben mantener contactos técnicos sobre migración con autoridades como el gobierno talibán. Ante la posibilidad de que Alemania negocie un acuerdo con los talibanes, Brunner consideró que esta vía es necesaria. I totally understand, and we support that as a commission as well. Our people, our experts were there in Kabul also to talk about possibilities, because not getting engaged means it doesn't get better. So yes, it's not fun, it's not easy, but not getting engaged is not an option. So yes, I do think we have to talk to these countries, even we don't, of course, recognize them as a government, but we have to talk to them. No option not to talk. Sus declaraciones llegan tras la presión de 20 países europeos para encontrar una vía que permita devolver a afganos que viven de forma ilegal en la UE. Los estados reclaman un mecanismo para repatriar a condenados por delitos al considerar que la falta de un acuerdo con los talibanes supone un riesgo para la seguridad de Europa. And we had these examples with criminals and posing a security threat to the European Union, to member states. And I think it's legitimate to send them back and to find solutions with these regions or countries, to find solutions to get them back to their countries. Brunner confirmó que personal de la comisión viajó a Kabul para contactos con las autoridades talibanas y reiteró que evitar el diálogo no permite avanzar. Un portavoz del gobierno anunció el viernes que las operaciones de extinción de incendios han terminado en Hong Kong, en lo que se ha convertido en uno de los incendios más mortíferos del territorio en décadas. Al menos 128 personas murieron cuando una torre residencial de gran altura quedó envuelta en llamas tras incendiarse materiales de construcción y andamios de bambú durante unas obras de renovación. Las llamas se propagaron rápidamente a otras torres idénticas del complejo, quemando 7 de los 8 edificios. El servicio de bomberos local afirma que las llamas han sido extinguidas en su mayor parte y añade que la atención se ha centrado en la búsqueda de supervivientes.
Alrededor de 200 de los casi 5.000 residentes de las torres siguen en paradero desconocido, mientras el personal de emergencia se afana por entrar en cada unidad en busca de personas que puedan seguir atrapadas. Más de 900 personas fueron evacuadas a refugios temporales desde que se declaró el incendio el miércoles. Las autoridades detuvieron a 3 personas en relación con el incidente, los directores del proyecto y un consultor de ingeniería, y están siendo investigados por homicidio involuntario. Las autoridades sospechan que algunos de los materiales utilizados en las obras no cumplían las normas de resistencia al fuego. Los edificios, construidos en la década de 1980, se levantaron antes de que se revisaran los códigos de incendios de Hong Kong, que exigían la construcción obligatoria de plantas refugio contra incendios en las estructuras de gran altura. La tripulación de la Estación Espacial Internacional aumentó con 2 astronautas rusos y uno estadounidense después de que sus naves Soyuz MS-28 se acoplaran con éxito al segmento ruso de la estación, el módulo llamado Rassvet, que significa amanecer. Los cohetes rusos Soyuz 2.1 fueron lanzados desde Baikonur, en Kazajistán. La tripulación de la Estación Espacial Internacional captó el acoplamiento en cámara y dio la bienvenida a sus nuevos colegas con grandes abrazos. Está previsto que los 3 astronautas pasen 242 días en la estación y no regresen a casa hasta julio de 2026. Durante la misión tienen previsto realizar más de 40 experimentos científicos y 2 paseos espaciales. El objetivo del primer paseo espacial será instalar un dispositivo diseñado para predecir erupciones solares, mientras que el segundo se centrará en el mantenimiento del módulo ruso llamado Zarja. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en una edición más del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.